Hey, hola, ¿qué tal mi gente VIP, mi gente elegante, mi gente que hacen posible, primero Dios y después ustedes, hacen posible el programa Sin Frenos Radio Show TV y creciendo, entrando cada vez a cada más país, cada domingo que se transmite Sin Frenos Radio Show por la plataforma de Hazington TV. Como siempre, quiero agradecer a todos los que comentan el canal de YouTube, a los que también se suscriben, a los que le dan like. Y como agradecimiento al staff de Sin Frenos Radio Show TV, quiero agradecer con $200 norteamericanos a la persona que más comente este video y lo siguiente y lo que están. $200 norteamericanos serán donados o regalados a la persona que más haga eso. Como siempre, es un programa Sin Frenos Radio Show TV, llevándole entretenimiento, información y todo lo que pasa a nivel internacional, porque somos un programa internacional. Hoy, con la grata presencia de nuestro amigo, maestro y educador, Manuel Acosta. ¡Vamos allá! Buenas noches, muchas gracias por recibirme aquí en su canal, en su programa. Manuel. Y gracias y saludos a toda su audiencia. Así es, que es bastante en diferentes países, los pegadiños que hacen esto posible. ¡Son pegadiños! Manuel, ¿de dónde es usted? Bueno, yo nací... Ese color así, como ese estilo. Como tropical, sí, caribeño. Sí. Yo nací en Santo Domingo, República Dominicana, en la capital. ¿En la capital? ¿Usted es capitaleño? Sí. Bueno, tal vez no del todo, porque no me crié ahí. Sí, he vivido muchos años en la capital, estudié en la capital, pero me crié también en Guerra, en Sabana Grande de Boyá. He vivido cerca de la mitad de mi vida en Santiago y en otros lugares del Cibao, como en Esperanza, en Bonao. En Bonao. Sí, señor. ¿Y dónde usted dio sus primeros inicios de estudio? Bueno, como estudiante primario en Sabana Grande de Boyá, como estudiante secundario en San Cristóbal, en el Instituto Politécnico Loyola, ya como estudiante de tercer nivel en la UAS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, que tiene maestría. Una preguntita, usted se refirió a esa Grande de Boyá, ¿no? Sí. Ese no es territorio de nuestro amigo Mantequilla, su amigo, ¿eh? Sí, pero no. Usted le envió su chelito para allá. No me ha untado. ¿No le ha untado? No. Usted no fue lo que envió para la fórmula. No he sido agradecido. No soy inversionista de mantequilla. Bueno, Manuel. No sé si para bien o para mal, también me he perdido una oportunidad. ¿Quién sabe? Créame, él se libró de una oportunidad. Bueno, quién sabe. Entonces, lo que estudió en el Instituto Politécnico Loyola San Cristóbal. Electricidad industrial. Ok. ¿Y en la UAS? En la UAS, pedagogía, lenguas modernas y educación superior. Señores, estamos hablando con una persona que domina fácilmente 4 y 5 idiomas, de ahí. Señores, para que vean, Power Dominicano es conocimiento público. Usted no puede hacer una anécdota de una de la UAS, por ejemplo, cuando usted estudió, estaba en el MPD, estaba en los movimientos estudiantil, usted tenía que salir corriendo. Sí, había efervescencia. ¿Cómo así? Sí, era el gobierno de Jorge Blanco, era en los años 80. Y la consigna de la UAS era en ese momento educación y combate al mismo tiempo, es decir, que uno podía estar en las aulas y al mismo tiempo ver el humo de las bombas afuera y también salir a socorrer a los compañeros que estaban en combate. No había suspensión de docencia en algunos momentos. Mira, ahora que usted dice eso, y escúcheme, yo directamente no estudié en la UAS, por hice diplomado allá. La pregunta es la siguiente: ¿es verdad que la UAS te forma en toda área de la materia? Sale, por ejemplo, atleta, sale tirador, pitcher, tirando piedra y bomba. Sí, yo jugué fútbol en la UAS, aprendí a bailar también, recibí clases de baile. Bueno, y además, sobre todo, uno aprende de la vida. De fila en fila, frente a las ventanillas y todo eso. Uno aprende a cultivar paciencia y muchas cosas, muchas
rasgos de la personalidad que luego uno se da cuenta que sí son necesarios. Además, se forja un carácter combativo frente a las necesidades, porque cuando yo estuve en la UAS era la época en que había que ir al comedor y el comedor se volvía como un campamento. Había estudiantes que íbamos de madrugada hasta dormir allá y había gente que amanecía durmiendo allá, llevaba su saco de dormir o lo que fuera, para al día siguiente poder hacer fila temprano, inscribirse, poder conseguir las asignaturas que necesitaba, sobre todo estudiantes de término que ya escaseaban las secciones. Y ahora sí, la UAS es una escuela total, en ese sentido. Para las personas que son de otros países, que generalmente nuestro público de otros países, la UAS es la universidad privada, la universidad pública primada de América, fundada creo que el 12 de octubre, ¿no fue? De 1538, 28 de octubre de 1538, por una bula papal. Sí. Hay una, por si acaso alguien tiene la duda, y sí, existe una duda al respecto, porque la UAS se fundó inicialmente como colegio, no como universidad, y esa bula papal Fue una de las primeras burlas papal, que eran los decretos que emitían en ese entonces los reinados de España. Fue la primera universidad en el Nuevo Mundo. Sí, la primera universidad en el Nuevo Mundo. Luego se fundó en Lima, Perú, la Universidad de San Marcos, en 1551, 13 años después. Pero San Marcos comenzó docencia superior primero que la UAS, y por eso hay el debate, ¿cuál fue primero? San Marcos empezó primero a dar docencia a nivel superior, pero la UAS fue fundada primero. Entonces, como para balancear, seguimos diciendo que la UAS es la Universidad Primada de América, pero San Marcos es la Universidad decana de América, porque fue la primera que empezó a dar docencia superior. Se hizo primero la UAS. Vamos para allá, los huartianos. Ustedes, un saludito a todos los huartianos que siempre están ahí. Mire, dentro de la UAS hay algo que le llaman la embajada. ¿Qué es eso? Las embajadas son representaciones, más bien lugares donde se reúnen estudiantes de diferentes regiones o municipios, localidades, pueblos, en fin. En el campus, en el patio de la UAS, en el recinto, debajo de un árbol, debajo de una caseta, debajo de algo, colocan algunos bancos, asientos donde sentarse, los estudiantes, donde ir a leer, a estudiar, a debatir sus temas políticos o académicos. Sí, porque ahí nacen los principales, ahí nacieron los principales políticos que hoy gobiernan y gobernaron la República Dominicana, también los principales intelectuales, también de otra ideología política. Dentro de su experiencia, ¿qué usted le marcó en dicha universidad? Por ejemplo, que usted dijo, no, pero si salgo de esta, ya, suma con laude. Bueno, sí, ese es el peligro que había en los momentos. ¿Cómo así, hermano? Bueno, porque le dije hace un momento que había momentos en que teníamos la policía afuera en la verja, tirando bombas para adentro, y nosotros estábamos en las aulas estudiando, o en los pasillos haciendo piquetes, o afuera respondiéndole a la policía. ¿Usted pertenecía a la FELADE? No, yo no fui activo en los grupos estudiantiles. Yo fui más bien... me acogí al concepto universitario de académico. Es decir, en la UAS se solía decir, bueno, hay estudiantes que son académicos, hay estudiantes que son políticos. Yo estaba más bien del lado académico. Sí, participaba internamente es decir, en las elecciones y demás. Uno como estudiante siempre es miembro de algún grupo, pero no era activo. Pertenecía sí a una asociación de estudiantes, naturalmente, a la asociación de estudiantes de mi carrera, a la asociación de la facultad, era la Facultad de Humanidades, pero no fui de la FEDABE. De la FEDABE. En la FEDABE, la Federación Dominicana de Estudiantes, generalmente está presidida en la UAS, ahí nace su génesis.
aunque generalmente, últimamente, los representantes de ellos solo están ahí para enriquecerse su bolsillo. Públicamente es un frenazo, lo digo yo, lo digo yo. Entonces, cuénteme, hermano, ya después de estudiar en la UAS, llegar a lo último, ¿usted tiene maestría o posgrado? Las dos cosas. Tengo especialidad en educación superior y maestría en educación superior, el mismo tema. Ok, de allá Sí, mismo. de allá mismo de la UAS. Okay. Sí, estuve en otras universidades como estudiante, pero no terminé carrera en ninguna de ellas. Estuve también en UTESA y en la Católica de Santiago. Comparando el sistema estudiantil de su tiempo, de los 80, 90, del 2000 al 2020, ¿cómo usted lo compara? Bueno, creo que en esa época había más interés político de parte de los jóvenes. Ser joven tenía otro sentido, otro significado. Las personas jóvenes tenían más interés, sobre todo varones. He visto que la juventud ha dado un vuelco en este sentido. Antes los varones eran más interesados en estudiar, en dar salida a sus inquietudes políticas. Hoy vemos que en las aulas se encuentran más damas, muchas veces ya madres solteras o madres con su familia, pero que descubren el interés por estudiar. Mi propia hija, por ejemplo, que ahora quiere volver a la escuela, ya después de los 30. Eso le permite, por ejemplo, y eso es bueno, porque para aprender nunca hay tiempo, nunca hay edad. Generalmente, por ejemplo, cuando yo estudié, yo era uno de los más jóvenes, para no decir el más joven. Siempre en la facultad eran personas mayores y mayores. Y daba gusto, porque ese tipo de personas te formaban, te daban consejos, y tú mismo también lo ayudabas, te hacías como compañero, compenetraban la experiencia que tienen ellos de la vida y tú la experiencia del conocimiento de la materia. Entonces compenetraban los dos conocimientos, uno en otro. Mira, esto es un programa internacional y usted acepta que le hagamos preguntas a través del chat del 347-430-1567. ¿Usted acepta alguna pregunta? Sí, por supuesto. Ok, mira, desde Panamá te saluda Jamie Colón, específicamente de la ciudad de Colón, Panamá. Te dice, para usted como educador, los métodos que se utilizaban en Latinoamérica, mayoritariamente en Latinoamérica, ¿son obsoletos comparados ahora o en su tiempo dieron fruto? En su tiempo dieron fruto y hay aspectos de la educación digamos, de tiempos anteriores que podríamos y deberíamos retomar. Ahora el enfoque en la educación se fundamenta más que todo, la educación se enfoca más que todo en lo técnico. ¿Lo técnico? Sí. Vemos que los jóvenes se concentran más, y la currícula también, en aprender cosas, aprender el cómo hacer cosas. Pero mencioné hace un rato que creo que fue fuera de cámara, no sé, sí, pero lo voy a retomar, que la educación tiene dos objetivos fundamentales. Uno es adecuar al individuo a la sociedad que existe, es decir, aprender a vivir, a compartir en nuestra sociedad, la que tenemos, pero también prepararnos para producir una nueva sociedad. Entonces, esa nueva sociedad tiene que estar fundamentada en valores que la cambien para mejor. La educación tiene una característica histórica y es que suele ir de extremo a extremo, como un péndulo. Entonces, muchas veces en educación abandonamos algunos principios y retomamos completamente lo opuesto. La educación debe buscar el equilibrio, la complementación. Yo creo mucho en la educación holística. La educación debe ser holística. La educación actual debe retomar los valores, sí conservar lo técnico. Hay que aprender a hacer cosas para vivir y hay que aprender a estar al día y a manejar los medios nuevos que existen. Pero también hay que mantener aquellas cosas que nos cohesionan como sociedad. No podemos abandonar los principios que nos mantienen unidos
como sociedad, que es lo que nos caracteriza como sociedad. Mira, desde Santo Domingo, República Dominicana, Juan Hernández, saludito, distinguido amigo y maestro. Saludito también para usted, maestro. Saludito Muchas para gracias. él desde Santo Muchas Domingo. gracias, Juan. Mira, te hace la pregunta. Comparada la educación con República Dominicana, ¿qué usted cree? ¿Por qué está rezagada la educación dominicana? Comparada la educación de usted con la de ahora, donde hay personas que salen de bachiller en la high school, que todavía no tienen problemas a la escritura, problemas a razonamiento, problemas, por ejemplo, a analizar un texto o a retener. Usted como maestro, ¿qué puede decir de eso? Es que las cosas se aprenden practicando. La psicología ha demostrado que la mejor forma de aprender es hacer. Si usted no lee, no puede aprender a leer. Si no escribe, no puede aprender a escribir, por más que oiga hablar de teorías acerca de eso. Hay una anécdota, si me permite contarla. No, claro, aquí estamos una anécdota gráfica. Claro, que claro. sí, al estilo de chiste, de cómic, vi por ahí en alguna revista, en algún lugar, dos madres están con sus respectivos hijos en algún salón de espera, un pasillo, en algo, o quizás en un autobús, no sé. El caso es que una de ellas está con un celular en la mano, mirando el celular, como suele ir la gente, y la otra está con un libro en la mano. Su hijo también tiene un libro, la del celular también tiene un celular. Y la madre del niño, la que tiene el celular, la familia que tiene el celular, le pregunta a la otra, ¿cómo hace usted para que su hijo lea? Entonces, ese es otro factor. Los padres necesitamos dar ejemplo a los hijos. En una casa donde no haya libros no se va a leer. En un hijo que no vea a sus padres leyendo tampoco va a leer. En eso mis padres me dieron ejemplo y también la facilidad a su nivel. No teníamos una biblioteca grande, pero ni grande ni chiquita. Pero mi mamá solía adquirir revistas, hasta usadas, y yo veía a mi papá también leía, siquiera la Biblia o siquiera revistas. Y desde niño me pusieron la mano aquello que llamaban paquitos. Paquito. Que eran historietas ilustradas. ¿Qué es un paquito? Porque ya yo lo estoy diciendo Paquito como Paquito Guzmán, el de la salsa. No, una historieta ilustrada, una revista que se editaban sobre todo en México, era de donde más la recibíamos, aunque de otros países también, con diferentes personajes que ahora uno lo ve en la televisión, pero en la televisión no educan a los niños, lamentablemente, no los enseñan a leer. Es decir, que usted está diciendo que ahora mismo quien está educando a los niños es el internet, la tableta. En gran parte sí, antes los paquitos eran nuestra primera lectura, pero de ahí pasábamos al libro. Yo recuerdo que después que me cansé de Superman y de Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, de Linterna Verde y todo eso, agarré, uno de mis primeros autores fue, bueno, pasé a la revista primero, artículos de revista, recuerdo la revista Selecciones de Reader's Digest, Selecciones de Reader's Digest, diferentes revistas. Y finalmente uno de mis primeros autores, iba a decir, fue Simon Langdon Clemens, más conocido como Mark Twain. Yo leí uno de los primeros libros que leí de él, o el primero probablemente fue, bueno, traducido naturalmente, en esa época todavía no leía inglés, pero fue Tom Sawyer. Okay. Mire, ¿qué consejo usted le daría a la juventud, específicamente dominicana, colombiana, peruana, mexicana? ¿Qué consejo usted le daría? Bueno, que ya que como padres no le damos ejemplo, pues que prescindan de eso y lo hagan ellos. Lean, sobre todo lean mucho, lean, y si quieren escribir, escriban también, pero leer se aprende leyendo. No dependan de que en la escuela le pongan tareas de análisis de obras, lean ustedes, lean, simplemente. Ya para casi terminar, ¿qué es la personalidad? Nos escriben aquí a través de las redes sociales. La personalidad es el conjunto de rasgos que caracteriza a los individuos. Tiene dos componentes. Uno es el temperamento, que es la parte natural, espontánea, digamos hereditaria,
que caracteriza nuestro comportamiento en la sociedad, y la otra es el carácter, que es la parte educativa, parte educada, mejor dicho. El carácter se educa con el temperamento, nacemos. No nacemos, Sí. sino se forja de forma espontánea, y viene de la herencia, tiene un aspecto más bien hereditario. Es decir, que si yo soy problemático es porque mi papá o mi mamá fueron problemáticos. No necesariamente, porque esa herencia no es sobre todo, o no es necesariamente solo una herencia, digamos, biológica. Sí tiene un gran componente de eso, porque también en el hogar recibimos una forma de educación que ya cae dentro del aspecto ambiental de la educación, aunque en el hogar también hay un componente dirigido de la educación, aunque no tan formal como en la escuela, pero cuando la madre le dice al niño haga esto, no haga aquello, compórtese así, lo corrige, esa es una forma de educación dirigida. Pero cuando el niño hace cosas imitando a los padres, o simplemente porque los padres lo dejan hacer y no lo corrigen, ya eso es parte de la educación ambiental. También parte de la educación ambiental es las cosas que el niño va aprendiendo en el trayecto de la escuela a la casa. La educación formal es la que recibe el niño o bien en la escuela o bien de parte de sus padres ya en la casa, pero en forma dirigida. Mire, otra pregunta que hacen, esta la hacen desde México. ¿Por qué desde niño a la persona al niño lo van orientando a ponerse en fila? El gobierno quiere efectivamente como es el que manda qué te enseña y qué no. Es la pregunta que hace ella. Sí, de hecho, claro, el gobierno y la familia, el gobierno a través de la escuela y la familia son los responsables de la educación social, porque si dejamos los niños que crezcan en forma espontánea y que se eduquen así solos, a sí mismos, no lo van a hacer de la forma que la sociedad necesita para que lo hagan. Ahora, eso debe tiene unos límites. Es decir, la educación que se le da al niño debe ser una educación consciente que le permita adecuarse a la sociedad que existe, como decíamos un rato, pero también el niño debe ser preparado para que pueda producir la nueva sociedad que necesitamos. Es decir, hay que darle, a partir sobre todo de cierta edad y a partir de ciertos límites, la libertad de que el niño pueda aplicar su creatividad, pero aspectos como hacer la fila, respetar las cosas, las pertenencias de otro, aplicar las reglas de buen comportamiento, de cortesía, en fin, eso hay que enseñárselo a los niños porque no lo va a aprender solo. Un ejemplo podría ser el llamado niño de Kenia, un niño como de 8 años que, según se reportó, fue descubierto en Kenia, cerca de Nairobi, pero en la selva. Se había criado con monos y, por ejemplo, no caminaba, no hablaba, y naturalmente el resto del comportamiento social no lo podía tener, no iba a respetar la comida de otro niño, ni vestirse, ni usar correctamente el lavamanos o el inodoro, en fin. No era su hábitat. No, pues no estaba educado para eso. Para eso a los niños hay que educarlos. Ya que usted extrapola ese hecho, por ejemplo, ¿qué usted opina, es dominicano y latinoamericano igual que yo, del dembow, ahora mismo en los barrios, la 42, un saludito a ellos, ese contenido, esa letra, dígame? La música no es mi especialidad, no puedo hablar mucho de eso. Le tiré una caliente, ¿eh? Sí, me la tiró, le devuelvo la papa. Lo más que puedo decir es que como música educativa, la que recomiendo es la clásica. ¿La clásica? Sí. Incluso se ha demostrado a través de estudios que la música... Mira, primero déjeme decir esto. La música es una vibración sonora, naturalmente, eso lo sabemos, pero según
cualquiera de nosotros puede experimentar lo siguiente. La música de ritmos acelerados y de bajas frecuencias tiende a a percibirse en los órganos más bajos del cuerpo, digamos de la cintura para abajo, por ejemplo. La música más lenta y de frecuencias más altas suele sentirse en los órganos del cuerpo de la parte superior, favoreciendo más, por ejemplo, la digestión en el estómago. Si usted va a comer o si ya comió, le favorece mejor para la digestión la música lenta, al estilo clásico, para también las emociones, el corazón, para también si usted quiere concentrarse como estudiante en el cerebro, le favorece mejor la música clásica. Y se ha también dicho que música como la música barroca, que es lenta, como el invierno de las 4 estaciones, como se llama el autor Julio Vivaldi, el invierno de Vivaldi, hay quienes lo usan para meditar, para concentrarse, y se dice que incluso lo usan hasta para agilizar la memoria, poder retener mejor lo que se lee, lo que se estudia. Mire, usted me decía que trabajaba en una fundación, una institución Sí. acá, por favor. ¿Dónde es y cómo y qué, a qué se dedica? Sí, esta fundación, esta asociación se llama ADEUSA. ¿Cómo? ADEUSA, ADEUSA. Ok. Que su nombre extendido es Asociación de Estudios Universales de los Estados Unidos. En otros países se llama ADASEC. En la República Dominicana se llama ADASEC Dominicana, Asociación Dominicana de Estudios. Okay. ¿Y a qué se dedica? Okay. Se dedica, bueno, entre otras cosas, a ayudar a los individuos a cultivar una mejor personalidad, a educar la personalidad, y por eso recomiendo a las personas que tengan interés en recibir orientación en ese sentido, acercarse a esas asociaciones que forman entre todas. Existen en diferentes países, Centroamérica, Europa, Suramérica, en el Caribe, en la República Dominicana, repito, se llama ADASEC Dominicana. En los Estados Unidos la pueden localizar como www.adeusa.org o también fiadasec.org, adasec.org. En diferentes países tiene diferentes nombres. Existe en diferentes países de Sudamérica, Centroamérica. Aquí en los Estados Unidos, en varios estados, en unos 6 estados. Nueva York posee unos terrenos, una especie de como un vacacional por ahí en la parte norte de Nueva York, upstate. Existe también en Rhode Island, en Virginia, en Florida. ¿En Pensilvania no? En Pensilvania tenemos algunas personas, pero no en este momento una pero representación. vendrán. Sí, vendrán, y de hecho sí en Filadelfia, tanto en Filadelfia como aquí en Lexington tenemos algunos miembros de ella. Ok, ya para despedirnos por razón de tiempo, ¿usted quiere mandar un saludito o dedicarle este programa a alguien específico, no? Sí, bueno, a la juventud y a las personas que quieren encontrar en sus vidas una forma de crecimiento continuo, pues simplemente háganlo. Pueden crecer, sobre todo poniendo ante todo el interés y buscando orientación, que siempre la hay. Una vieja frase dice: cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Así es. Por razones de tiempo no nos queda más. Sin Frenos Radio Show se despide, recordándole, por favor, coméntalo, suscríbete. Bye. Soy pegadillo. Yo vos sé. Vamos arriba. Soy pegadilla. Ay.